Saludos. Este grupo está compuesto por Domingo Antonio Méndez Jaques, Ezequiel Pérez Jiménez y Emmanuel Ventura, quien le habla. Vamos a estar exponiendo sobre la introducción a la destilación multicomponente. La destilación es el proceso mediante el cual la sustancia volátil de una mezcla se separa de otra que no lo es mediante la evaporación y posterior condensación de la misma. Equilibrio entre fases para la destilación multicomponente. Los equilibrios vapor-líquido para una mezcla están descritos por los coeficientes de distribución o factores K, siendo K para cada componente de la mezcla la relación entre las fracciones molares de las fases vapor-líquido en equilibrio. Si las leyes de Raoult y Dalton son aplicables, es posible calcular los valores del coeficiente de distribución a partir de la presión de vapor y la presión total del sistema. La ley de Raoult establece que la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. La ley de Dalton establece que la presión de una mezcla de gases que no reacciona químicamente entre sí es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo ocupase todo el volumen de la mezcla sin cambiar la temperatura. Como podemos ver aquí en la ecuación número 3, el coeficiente de distribución es igual a la fracción molar del componente I por la presión parcial sobre la presión total por la fracción molar, lo que significa que ahí la fracción se cancela y me quedaría que el coeficiente de distribución es igual a la presión parcial del componente sobre la presión total. Cálculo del punto de burbuja y del punto de rocío. La determinación de la temperatura de burbuja, que es la temperatura inicial de ebullición de una mezcla líquida, y la temperatura de rocío, que es la temperatura inicial de condensación, es necesario para el cálculo de una destilación súbita y para cada una de las etapas de una destilación multicomponente. Como podemos ver aquí, tenemos estas dos ecuaciones. Dice que es igual a la fracción del componente I es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta el número de componentes del coeficiente de distribución por la fracción molar del componente I. En este gráfico que vemos aquí, tenemos varios componentes, como podemos ver el N-pentano, N-hexano, N-hectano y el N-octano. En ese gráfico, esos compuestos o componentes están organizados en base a la presión de vapor de cada uno de los componentes. Fraccionamiento de mezcla multicomponentes. Las dos condiciones limitantes del reflujo total, que sería el número de platos mínimo, y reflujo mínimo se determinan para ayudar a validar el diseño. Los cálculos para planta de destilación se realizan utilizando cualquiera de estos dos métodos que se presentan a continuación. El primero supone la separación deseada de los componentes y se calcula el número de platos por encima y por debajo de la entrada de la alimentación a partir de una relación de reflujo determinada. En el segundo, se supone el número por encima y por debajo de la alimentación y se calcula la separación de los componentes utilizando flujos del reflujo procedente del condensador y del vapor procedente del hervidor.
El primer método es el más frecuente en la destilación binaria, mientras que el segundo es preferible en los casos de sistemas multicomponentes, especialmente cuando los cálculos se realizan con computadoras. Componentes clave. El objetivo de la destilación es la separación de la alimentación en corrientes de productos casi puros. En la destilación binaria, la pureza generalmente se define especificando las fracciones mol del componente ligero en los productos del destilado y residuo. Un aumento en la relación de reflujo o del número de platos aumenta la velocidad de la destilación, de la separación, y se alcanza la concentración deseada de un componente en cada producto. Aquí se identifican los componentes llamados componentes clave. Está el componente clave ligero y el componente clave pesado. El componente clave ligero se identifica por la letra L, por el subíndice L, y el componente clave pesado se identifica por el subíndice H. La elección de pequeños valores para el componente clave ligero y el componente clave pesado quiere decir que la mayor parte del clave ligero sale del destilado, mientras que la mayor proporción del clave pesado lo hace con residuo. El destilado puede ser el clave ligero, prácticamente casi puro, si los claves son los dos componentes más volátiles, ya que los componentes más pesados que el clave ligero tenderán a concentrarse en la fase líquida y no ascenderán mucho por encima del plato de alimentación. Número mínimo de platos. En este caso, la ecuación de Fenske se aplica para dos componentes cualesquiera. Para una planta convencional que opera con una relación de reflujo infinita. En este caso se presenta dicha ecuación, que dice que el número mínimo de platos sería igual al logaritmo natural de la fracción del componente DI sobre la fracción del componente B sub I. Todo esto dividido sobre el logaritmo de la volatilidad relativa de ambos componentes. En la segunda ecuación se calcula la volatilidad relativa. En este caso, los subíndices D, F y B de la ecuación se refiere a la temperatura del destilado, del plato de alimentación y del residuo de la columna. A continuación voy a presentar un ejemplo donde se hay que calcular las composiciones de los componentes y el número mínimo de platos. En este caso, tenemos que hacer un balance de materia. Se presenta un sistema donde hay una entrada y dos salidas. El ejemplo dice lo siguiente: se va a destilar una mezcla con 33% de N-hexano, 37% de N-hectano y 30% de N-octano. O sea que significa que tenemos tres componentes. Para obtener un producto destilado con una fracción molar de 0.01 de N-hectano y un producto residual con una fracción mol de 0.01 de N-hectano. La columna operará a 1.2 atmósferas con una alimentación vaporizada de 60%. Calcule la composición de los productos y el número de platos ideales a reflujo infinito. Como les dije, en este caso tenemos que hacer un balance de materia para determinar las composiciones de cada uno de los componentes, porque no nos las están dando directamente. Aquí se presenta el balance de materia, donde dice que la entrada es igual a la sumatoria de la salida. Aquí se hace un balance en componentes y se determina la corriente, se determinan las corrientes.
Aquí en esta tabla están los componentes, sus composiciones, las composiciones de cada uno, y también se presenta el coeficiente de distribución obtenido. El número mínimo de platos se obtiene a partir de la ecuación de Fenske, utilizando la volatilidad relativa del clave ligero con respecto al clave pesado, que es la relación de los factores de equilibrio. Los valores de K para la temperatura de destilación flash se tomaron, o sea, del ejemplo 22.2, y fueron los valores que se presentaron en la tabla anterior. Aquí se calcula la volatilidad relativa en relación al componente clave ligero y el componente clave pesado. Lo podemos ver aquí. Si efectuamos esta operación, nos queda un resultado de 9.8. La temperatura en el fondo es del orden de 115 grados centígrados, lo que significa que ya a medida que se van evaporando los componentes de la mezcla, la temperatura va aumentando, y aún así en el fondo de la columna quedarán residuos. Según los cálculos de la temperatura de burbuja para el producto residual, lo que da una volatilidad relativa de 2.15, que presenta el cálculo de la volatilidad relativa con relación al componente clave ligero y al componente clave pesado, que es igual a la raíz cúbica de 2.53, 2.21, 2.15, lo que da un resultado de 2.29. En el caso de aquí, en esta última parte, esta última operación, que se está calculando el valor de la fracción del componente clave ligero, que dice que el número mínimo más 1 es igual al 10.4 por el logaritmo natural de esa fracción que se encuentra ahí, dividido sobre el logaritmo natural de 2.19. Mi nombre es Ezequiel Pérez. Estaré continuando con la segunda parte del tema de introducción a la destilación por multicomponentes. En esta ocasión nos toca compartir con ustedes la relación de reflujo mínimo, que tenemos entendido que la relación de reflujo mínimo constituye una guía para seleccionar una relación de reflujo razonable para la operación de una columna, si así podríamos llamar, así también para estimar el número de platos que se requieren para una determinada separación dada con ciertos valores de la relación de reflujo. En el caso de un sistema multicomponente, que es el que vamos a estudiar ahora, debemos tomar en cuenta que la separación deseada generalmente se refiere a la cantidad de clave ligero recuperado en el destilado y a la cantidad de clave pesado recuperado en el residuo. Cuando me refiero a clave ligero, me refiero a los componentes más volátiles que hay dentro del sistema. Y cuando me refiero a clave pesado, me refiero a los componentes menos volátiles. Okay. Tenemos entendido que las fracciones mol reales de los componentes claves en los productos generalmente no están especificadas, ya que dependen de las cantidades de componentes no clave en la alimentación. Cuando me refiero a componentes no claves, me puedo referir tanto como a componentes que son más volátiles que los ligeros, o componentes que son menos volátiles que los pesados. Entonces, cuando ocurre eso, pequeñas variaciones de estos componentes no clave en la alimentación modificarían las composiciones de los productos,
sin afectar significativamente a la separación básica de los claves ligeros y pesados. Pero, ya hayan entendido esa parte. Bien, rapidito. Aquí nos vamos a la ecuación. Está aquí. Y dice una ecuación alternativa para una alimentación de líquido saturado de la relación mínima de la velocidad del líquido a la velocidad de alimentación para una mezcla binaria de A y B es la siguiente. Aquí podemos ver la velocidad del flujo de la fase líquida, en esta ocasión la mínima, por la velocidad de alimentación, que sería esta. Esta relación es igual a estas variables que están aquí, que podemos observar para calcular esa relación. Si podemos observar los términos que están aquí dentro del paréntesis de dicha ecuación, son las recuperaciones fraccionales de A y B en el producto de destilación, si así podríamos decir. Tenemos entendido que A es el factor de absorción y B, velocidad de flujo de producto pesado para una mezcla multicomponente. Estos términos especificarán la recuperación del clave ligero en el destilado y la fracción del clave pesado en la alimentación que se obtiene en el destilado. Observando también aquí en la ecuación que el valor mínimo de L depende principalmente de la volatilidad relativa, que sería esta, volatilidad relativa. O también esto, lo tenemos por aquí abajo. Dicha ecuación constituye una buena aproximación para las mezclas multicomponentes. Si los componentes clave podríamos decir que representen un 90% o más de la alimentación. Generalmente se sobreestima el valor de L que se requiere para estos casos, puesto que los componentes más volátiles que el clave ligero o más pesado, el clave pesado, son más fáciles de separar que los componentes clave. No sé si me di a entender. Podríamos repetir aquí que los componentes más volátiles que el clave ligero o más pesado que el clave pesado son más fáciles de separar que los componentes clave. Para otras mezclas, la distribución de componentes no clave en los productos debe estimarse como primer paso en el cálculo más riguroso de la relación de flujo mínimo. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver que la composición de la alimentación tiene poco efecto en la ecuación, pero cuando X sub F de A, o sea, la fracción molar en la alimentación de entrada es más bajo que D, o sea, la velocidad de flujo de destilado, así podríamos llamar, será más pequeño y la relación de flujo de la velocidad de la fase líquida
en relación de la velocidad de flujo de destilado será mayor que para la alimentación más rica. Bueno, con objeto de ayuda a estimar las composiciones de los productos para el reflujo mínimo, se han introducido los conceptos de componentes distribuidos y no distribuidos. Son los siguientes, sería este tema: componentes distribuidos y no distribuidos. Bien. En esta ocasión el clave pesado y el clavo ligero siempre están distribuidos, lo mismo que otros componentes, cualesquiera, que tengan volatilidades comprendidas entre las de las dos claves. Así podríamos decir, los componentes más volátiles, el clave ligero, se recuperan casi por completo en el destilado, y los menos volátiles, el clave pesado, se encuentran casi completamente en los residuos. Bueno, aquí nos habla de una ecuación y dice: considere que se requiere un componente pesado, esté ausente por completo el destilado. Si XD es 0 y si XD es 0 y se supone flujo molar constante, la ecuación del balance de materia para la parte superior de la columna de la ecuación se transforma en la siguiente, que sería la concentración molar en la fase vapor para dicha etapa sería igual a la relación de la velocidad de flujo en la fase líquida de vapor. Aquí vemos la concentración para dicho plato en la fase de vapor. Tomando en cuenta que Y sub n más 1 es la concentración de la fase de vapor que entra en la etapa, así podríamos llamar. Y X sub n, la concentración de la fase líquida. Bien, eso es para una etapa, así podríamos decir, cuando vemos n. Ok, entonces aquí vamos a analizar esta ecuación para una etapa ideal. En la concentración de la fase de vapor en una etapa es igual a K para el componente K por X sub n, y la relación de las concentraciones de vapor a los platos sucesivos es la siguiente. Aquí podemos observar que la relación de las concentraciones en cada etapa, sería en la etapa N, aquí en la etapa N más 1, es igual a K por la relación de la fase vapor y la fase líquida, si así podríamos llamar. Y esta K es la relación de equilibrio. Ese es el nombre que estaba buscando ahorita. Por eso me pausé. Pero bueno, vamos a analizar aquí que si K para el componente que se considera
que se considera es más bajo que la relación de líquido-vapor, entonces la concentración Y sub n para la etapa n será menor que la concentración para la etapa n más 1. Y podríamos decir también, si esto se cumple para todos los platos por encima de la alimentación, un número infinito de platos hará que y sea 0. Entonces, debemos analizar que K es una función de la temperatura, pero si K es menor que la relación de líquido y vapor para la temperatura del plato, la temperatura del plato de alimentación todavía será menor para los platos por encima de la alimentación, donde la temperatura es más baja y la disminución de Y en un plato a otro será más rápida. O sea, la disminución de Y en un plato de un plato a otro será más rápido. Pero esto es siempre y cuando la relación de líquido-vapor para la temperatura en dicho plato si K es menor que la temperatura, que la relación de líquido-vapor, que sería esta, relación líquido-vapor, sería esta parte de aquí. Bien, vamos a la otra ecuación y prácticamente tenemos lo mismo, pero aquí los componentes ligeros están no distribuidos para el reflujo mínimo si el valor de K es suficientemente grande para los platos por debajo del plato de alimentación. Si se supone que x sub b es 0, la ecuación conduce a que la concentración ahora en el plato m más 1 será la relación de líquido-vapor, pero será en la parte de agotamiento, cuando tenemos esta línea por encima de la fase líquida, por encima de la fase vapor, nos referimos a la sección de agotamiento. Bien, en la concentración de la fase de líquido en dicho plato N, así podríamos decir. Bien, por lo tanto, lo único que aquí cambiamos de N a M más 1, pero sería lo mismo. Pero entonces, analizando aquí, si K es siempre mayor que la relación de líquido-vapor en la sección inferior de la columna, o sea, la sección de agotamiento, será 0 en esta ocasión, justificando así ahora la suposición de que la concentración X sub B será también 0. Bien, cálculo de la relación de reflujo mínimo. Vamos a leer esto que dice aquí. Dice, para la relación de reflujo mínimo hay zonas invariantes por encima y por debajo del plato de alimentación, en las que las composiciones de líquido y de vapor
no varían de plato a plato. En estas zonas son similares a las regiones de corte, pero no se presentan necesariamente en el plato de alimentación, como en el caso de la destilación binaria. Bien. Esto lo vamos a analizar ahorita en una gráfica, que está más adelante. Esta gráfica es muy interesante. Podemos irnos directamente a la ecuación para el cálculo de la relación de reflujo mínimo. Dice así: en la zona invariante no hay cambio de composición de un plato a otro, de forma que la concentración de Y en la etapa o el plato N más 1 es igual a la concentración Y sub N por I, y se representa por Y sub infinito I. Entonces, la ecuación de balance de materia, que es esta que tengo aquí, para N etapas, ahora se está representando para un número infinito de platos. El signo infinito representa un número infinito de platos o etapas. Esta sería la ecuación de balance de materia para estudiar etapas infinitas o platos infinitos. Y pues nada, esta ecuación la organizamos, la factorizamos y nos da lo siguiente. Pues también podríamos decir que esta ecuación sería esto de aquí. Seguimos ordenando la ecuación hasta llegar a esta parte. Pues bien, aquí tenemos la gráfica de zonas invariantes en un sistema binario, donde la X sub B es la concentración de la fase líquida en el fondo de la columna. La concentración X sub F es la concentración de la alimentación o la fracción molar, que vamos a entender, de la alimentación. X sub D en la parte superior de la columna, podríamos decir, y Y, que está aquí, la concentración de la fase de vapor. Y aquí tenemos X, la concentración o la fracción molar de la fase líquida. La línea recta que vemos aquí representa la línea de equilibrio, y esta línea curva que podemos apreciar por aquí arriba, esta que viene aquí hasta acá, es la línea de operación. Si hay componentes, si podemos decir, no distribuidos en la alimentación, sus concentraciones varían de un plato a otro cerca de la alimentación, y las concentraciones se reducen a cero cuando se alcanzan las zonas invariantes, como podemos observar aquí en la gráfica, las zonas invariantes, o sea que salen, la zona de aquí, salen de la línea de operación.
Entonces podríamos decir que para una alimentación con los componentes ligeros y pesados no distribuidos del líquido por encima de la zona invariante, eh, tendrán todos los componentes excepto los pesados no distribuidos. En la zona invariante inferior, o sea, la zona invariante más baja, todos los componentes, excepto los ligeros, no distribuidos, estarán presentes. Entonces la zona invariante estará a temperaturas diferentes y también tendrá diferentes composiciones de líquido y de vapor debido a los componentes no distribuidos. Si los componentes no distribuidos son una pequeña fracción de la alimentación, la temperatura de las dos zonas invariantes serán casi las mismas. Y el cálculo de la relación de flujo, o de reflujo, perdón, mínima resulta relativamente sencillo. Cuando estas temperaturas difieren considerablemente, resulta difícil en realidad el cálculo exacto de reflujo mínimo debido a que las volatilidades relativas en las zonas son diferentes. Estas ecuaciones que vemos aquí nos servirán de utilidad para ver un ejemplo que tenemos a continuación. Dice el ejemplo 22.4. Dice una mezcla con 4% de N-heptano, 40% de N-hexano, 50% de N-heptano y 6% de N-octano, ha de destilarse a un ATM con un 98% del hexano y un 1% del heptano recurrente en el destilado. A. Dice, ¿cuál es la relación de reflujo mínimo si la alimentación entra como líquido a la temperatura de ebullición? B. ¿Cuáles son las temperaturas y composiciones de las zonas invariantes superior e inferior? Entonces, aquí tenemos la solución, que sería, las claves son N-hexano y N-heptano, y los otros componentes tienen una diferencia suficiente de volatilidad para estar no distribuidos. A continuación se dan los moles de los productos por 10 moles de alimentación, justamente con el valor de K para 80 grados centígrados. Aquí tenemos la tabla, que solamente tenemos que extraer los valores. Mira, eso es, esto que podemos ver aquí sería, si mal no recuerdo, la representación del clave ligero y la representación del clave pesado. Bien, entonces vamos con el inciso A. La temperatura de burbuja es de 80 grados y a esta temperatura la volatilidad del clave pesado y el clave ligero es esta relación que vemos aquí, que es igual a 2.48. Entonces se utiliza la ecuación para una solución aproximada. Es la ecuación del reflujo mínimo que acabamos de analizar anteriormente.
Bueno, sustituimos en las ecuaciones y nos dan los siguientes resultados. Entonces, para utilizar el método de Wonder-Wood, los valores de K a 80 grados Celsius se convierten en volatilidades relativas y la raíz de la ecuación 22.29, que está comprendida entre 1 y 2.8, se encuentra por tanteo, puesto que Q es igual a 1, o sea, la suma de los términos es 0. Bien, aquí tenemos la tabla de nuevo. Esta es la ecuación que dije que vamos a utilizar para este ejemplo. Entonces dice, mediante posteriores tanteos o por interpolación, tenemos que phi es igual a 1.487 a partir de la ecuación que está aquí, que es por el método. Esta ecuación se obtiene del método de Wonder-Wood. Bien, dice, observe que este valor es de 10% inferior al valor aproximado que se ha obtenido utilizando la ecuación 22.15, que sería la de la relación de reflujo mínimo, que fue la que utilizamos al principio. Entonces dice B, para hallar las condiciones en la zona invariante superior, se utiliza la ecuación 22.24 con la siguiente relación de flujo. Estas ecuaciones se pueden encontrar en el libro de operaciones unitarias del señor McKay. Bueno, aquí vemos las tablas. Este ejemplo también está en el libro, que lo pueden analizar también. Aquí están las tablas, tenemos valores, sustituimos y nos da que la relación del reflujo es igual a 1.34. Y también podemos observar la relación de la fase de vapor con la velocidad de alimentación. Se me fue esa partecita ahí, que es la relación de la velocidad de vapor, de la fase de vapor y la velocidad de alimentación, que sería adimensional el resultado. Aquí podemos ver la de la concentración sub I, ecuación. Bueno, ya obtenido el inciso anterior, analizamos también el ejemplo para una temperatura, con la misma temperatura que nos dieron la solución de 80 grados Celsius. El valor de Y calculado para el heptano es negativo, de forma que la temperatura debe ser ligeramente mayor, así que K es mayor que la relación de líquido-vapor. El término para el heptano es muy sensible a la temperatura supuesta y los valores de K deben darse con 4 cifras significativas para hacer la sumatoria a partir de los anteriores valores. La temperatura en la zona superior 81 es igual a 81.1 grados centígrados.
Las composiciones del vapor en esta zona de sub I, en la columna final, se corrige para que la suma sea correcta, realizando el mayor ajuste posible en el valor del heptano. La composición y la temperatura del vapor en la zona invariante inferior se tiene utilizando la ecuación 22.28 en la siguiente relación de flujo para Q igual a U. Aquí tenemos el análisis anterior, que podemos ver la ecuación. Podemos ver la tabla también para obtener los valores de la concentración de X sub B, de K, de Y, etc. Entonces aquí el término para el examen varía más rápido con la temperatura y los valores finales de Y sub I se ajustan consecuentemente en la temperatura de la zona inferior, que es de 83.3 grados Celsius. Bien. Las composiciones del líquido en la zona invariante se calcula a partir de X sub I, que es igual a Y sub I sobre K. Zona inferior, zona superior. Aquí podemos obtener Cálculos de la relación de reflujo necesaria y de los perfiles de concentración. El número de platos que se necesita para una separación específica con una relación de reflujo seleccionada se determina mediante los cálculos de plato por plato. Este método se conoce como el método de Lewis-Modelson. Se debe conocer los componentes en la alimentación, asimismo como su composición, para poder efectuar los cálculos. A partir del destilado, que es la cantidad de vapor que se encuentra en el condensador superior, y la composición del líquido que se encuentra en el plato superior se determina usando la fórmula de la temperatura del rocío, que es la sumatoria de la composición de Y sobre K para cada componente. Para realizar estos cálculos se necesita hacer un balance de materia donde se interviene lo que es la entalpía y la composición del líquido y del vapor en los diferentes platos. Ok, para realizar los cálculos se necesita las constantes de K. Las constantes de K se puede encontrar mediante datos ya tabulados o también se pueden calcular mediante ecuaciones empíricas donde se pueden para una determinada presión y una determinada temperatura. Si la mezcla no es ideal, se puede calcular, hay que calcular los coeficientes de actividad. Conociendo la composición del líquido en la parte superior y la composición del destilado, se pueden calcular la composición de vapor en el plato número 2 utilizando un balance de materia. Se podría considerar un flujo molar constante, pero si los cálculos se hacen a computadora se pueden efectuar balances de entalpía que nos podrían ayudar a hacer encontrar las presiones de etapas, entre etapas. Los cálculos se efectuarán utilizando relaciones de equilibrio y balance de materia hasta que la composición sea próxima a la alimentación. Estos cálculos también se realizan en la parte inferior de la columna para un estimado de la composición del producto residual. Luego pasaremos a encontrar la composición en la etapa de la alimentación con los valores en conjunto. Hay que tener en cuenta la diferencia que se puede tener entre los componentes individuales. Se reajusta la composición de los productos y se repite el procedimiento. Esos cálculos se repitan hasta que las condiciones sean deseadas a la alimentación. Converger las condiciones específicas de la alimentación no es fácil para unos componentes que son todos claves
ligeros o son todos claves pesados, ya que incluso cuando eh, establecemos un flujo molar constante o unas volatilidades fijas, es necesario utilizar el uso de ecuaciones de cómputo para facilitar los cálculos. En la figura 22.3 se muestran los perfiles de concentración calculados para un despropanizador que opera a 300 libras sobre pulgada cuadrada absolutas. Hay 40 etapas eh, en este, en este sistema, contando el hervidor y contando el condensador. En la etapa 20 está la etapa de alimentación y la relación de reflujo es de 2.62, que corresponde a 1.25 RDM, recordando que el RDM es la relación de reflujo. Dentro de las mezclas se pueden encontrar componentes pesados y componentes claves ligeros. Para examinar más a fondo estas relaciones es ideal estudiar un diagrama donde se relacione la composición de X, que es la composición del líquido, y la composición del vapor, y esto se hará eh, para cada componente, aunque realmente los más importantes en esto será el propano y el etano, ya que el etano, aunque no se desea destilar, este es el clave ligero y es el que más me dará problema mediante la destilación, recordando que el punto de ebullición para unos hidrocarburos será proporcional a su número de carbono, ya que el butano es más pesado que el propano y el propano más pesado que el etano. Dentro de este diagrama se pueden ver cuál es su composición, la composición de cada uno de estos, de X, o sea, su composición líquida en cada una de las etapas de los platos. Y se pueden ver las líneas de cada uno de los componentes que participan en la destilación. Aquí tenemos una línea, que esta es la línea de etano, ya que aunque este no va a ser mi producto deseado para la destilación, pero sí es uno de los más importantes, ya que este es probable, si no cumplo con las condiciones necesarias, que se me vaya en la destilación, ya que este es más ligero, como ya antes expliqué, que el propano. Okay, en este gráfico se muestra la relación de equilibrio para un Y igual a K por X. Aquí se representa una familia de líneas cuya pendiente aumenta con el número de N. Estas líneas representan el número de platos en específico, partiendo de una fracción de destilado de 0.22, y solo requieren algunos platos para reducir X hasta aproximadamente 0.05, que es el punto de corte. El punto de corte se desplaza hacia los valores más bajos de X para un aumento de la temperatura y la constante K. Sí, entonces podemos ver que realmente el número de K va a aumentar debido a que va aumentando la temperatura, conociendo que son realmente proporcionales. Y aquí se puede ver lo que es la composición del etano que en cada uno de los platos. Es importante conocer este comportamiento, ya que no queremos un destilado de etano, sino de propano. Para la figura 22.4b se muestra lo que es un diagrama de XY para el propano. Las curvas de equilibrio en las líneas de punto de plato individuales para cada una de las temperaturas difiere. Del plato número 6 la temperatura es tan alta que la K es superior a la unidad, y hay una cantidad de vapor y líquido de propano bastante considerable. El enriquecimiento del plato por plato es casi constante en esta región. Para el plato número 5 para el plato número 5 y superiores, la K se hace menor a 1, y el crecimiento del propano se hace menor. En el plato número 3 la curva de equilibrio corta la línea de operación para una mezcla binaria. Significaría que ya no habría variación de concentración,
pero para un sistema multicomponentes, una posterior disminución de la temperatura sitúa la curva de equilibrio eh, por debajo de la línea de operación. Esto es lo que da lugar a que se retrocede lo que es la formación de vapor y de líquido de nuestro componente deseado. Esto es lo que da lugar a un retroceso hacia valores más bajos que, que llega hasta un 77% del propano, por lo que en platos superiores de la columna sirve para aumentar el destilado del etano, principalmente debido a la reducción de la cantidad del propano. Es muy difícil llegar al 99% del propano eliminando estos pocos platos, puesto que el etano termina en el producto del destilado y el pico de concentración del propano se desplaza a unos cuantos platos más cerca de la alimentación. Será posible tomar un producto de corriente literal en algunos platos por debajo de la parte superior de la columna, que sería más rica en propano, pero para obtener productos puros sería mejor enviar el crudo para otro proceso posterior, ya que sería muy difícil obtener lo que es un 100%, al menos cuando tenemos multicomponentes. La columna de destilación de multicomponentes se diseña calculando un número de eficiencia específica o un número ideal de etapas, teniendo en cuenta una eficiencia global estimada o el uso de la eficiencia de Murphy en cada etapa, recordando que la eficiencia de Murphy es una relación de las composiciones de vapor de una etapa en equilibrio con el líquido que abandona dicha etapa, y se basa en un modelo semiteórico muy extendido para el diseño de columnas de platos. Sin embargo, los valores de eficiencia de Murphy pueden ser bastante diferentes para cada componente, ya que los valores cambian con temperatura y con la composición. Un enfoque alternativo son los modelos basados en difusión, donde se utilizan datos termodinámicos y las ecuaciones de Maxwell-Stefan para la difusión de multicomponentes, para obtener velocidades de transferencia de masa para cada componente. Estas velocidades se usan para transferencia de masa e hidráulica de flujos de los platos para encontrar los cambios de concentración en cada plato. No habrá necesidad de determinar la eficiencia de los platos, pero estos valores de la eficiencia de Murphy se pueden calcular para cada componente y así ilustrar la diferencia entre los dos métodos, que son el método de difusión y el método de etapas de equilibrio. Estas diferencias pueden llegar a ser bastante significativas en la fase de vapor, y el flujo de cualquier componente depende de los flujos de los otros componentes. Un componente menos puede representar una eficiencia global negativa en algún punto debido a las moléculas que son transportadas en contra el gradiente de concentración y a la eficiencia que puede ser muy alta, incluso puede llegar a ser hasta el 100%, a causa de los flujos de los otros componentes. También se pueden encontrar valores inusuales de la eficiencia de Murphy para los componentes más importantes, cerca de los platos de concentración que pasan por un mínimo o un máximo locales, como se demuestra para los componentes claves livianos y pesados, en el ejemplo en el despropanizador que explicamos previamente. Cuando los componentes se mezclan, le difiere significativamente un tamaño molecular o una polaridad, y las interacciones difusionales de la fase de vapor puede tener un gran cálculo basándose en la difusión. Para un sistema metanol, isopropanol y agua mostraron eficiencia total de la columna de 39%, menos que el promedio para un proceso binario. Un análisis para la separación de agua, etanol y cetona mostró que se necesitó un 50% más de platos para cumplir la eficiencia de un 60%. Para la separación de una mezcla de líquido casi ideal como un debutanizador, el modelo basado de difusión mostró cambios repentinos de la eficiencia en pocas etapas, pero los perfiles de concentración de los componentes clave no fue muy distinta de la calculada utilizando los modelos más sencillos como la etapa de equilibrio. Sin embargo, el modelo basado en la difusión se recomienda si se necesitan perfiles exactos para los componentes menores,
Por ejemplo, el de butanizador, las eficiencias fueron relativamente bajas para el propano, de 45 a 60%, pero incrementaron con el peso molecular en el caso de los componentes más pesados, lo que es opuesto al cambio de los coeficientes de difusión binaria. Esta se muestra la importancia de la resistencia de la fase líquida, que se vuelve más grande para componentes bajos, de bajo peso molecular, a causa de los altos valores de K. La película gaseosa tiene una resistencia controlante para los componentes claves, pero la tiene para la mayoría de los sistemas binarios, pero la película del líquido puede controlar los componentes más livianos. Número de platos ideales a partir del reflujo de operación. Existe un método empírico sencillo que se utiliza con frecuencia para la estimación de platos ideales para un proceso de destilación de multicomponentes. Se trata del método de Gilligan. La correlación solo requiere conocer el número mínimo de platos y a reflujo total y la relación de reflujo mínimo. Las correlaciones se representan en la figura 22.5, donde se puede ver lo que es unas ecuaciones de número de platos menos número de platos mínimos sobre número de platos más 1. Y aquí el reflujo mínimo, conociendo uno de estos valores, se pueden encontrar los otros fácilmente mediante esta gráfica. Sin embargo, la correlación de Gilligan está basada principalmente para cálculos de volatilidades relativamente constantes y puede tener un error considerable cuando se esté trabajando con sistemas no ideales. Una correlación que es la correlación alternativa en el gráfico 22.6 muestra cómo la relación del número de platos y el número de platos mínimos para sistemas binarios depende principalmente del reflujo y del reflujo mínimo para un intervalo amplio de volatilidades relativas. Por el otro lado, para un sistema metanol-agua donde varía 7.5 para disoluciones diluidas a 2.7, que en el caso del metanol casi puro, los valores del número de platos y el número de platos mínimos son mucho mayores y varían más rápido que en el sistema ideal. Como se puede ver aquí, la variación de la mezcla de metanol-agua varió demasiado, hay una variación demasiado alta en comparación con los sistemas ideales, donde la variación de la volatilidad relativa se mantuvo, hizo un cambio solo mínimo, mientras hubo un cambio entre el número de platos y el número de reflujo y reflujo mínimo. Entonces este gráfico nos dice que que no se puede utilizar cuando existen una variación de la volatilidades relativas, ya que los cálculos serán erróneos. Destilación azeotrópica y extractiva. La separación de componentes que contienen la misma temperatura de ebullición es difícil realizar por una destilación simple, aun cuando las mezclas son ideales. Si se desea realizar una destilación al 100%, pues resulta un poco difícil debido a la formación de azeótropos. Recordando que un azeótropo es una mezcla líquida de composición definida única entre dos o más componentes químicos que hierven a temperatura constante y que se comportan como si estuvieran formados por un solo componente, por lo que el hervir su fase de vapor tendrá la misma composición a su fase líquida. La separación se hará posible añadiendo un tercer componente que modificará la volatilidad relativa de los componentes iniciales originales. El componente añadido puede ser un líquido de alto punto de ebullición o un solvente miscible en ambos componentes claves, pero químicamente más parecido a uno de ellos. El solvente deberá ser más parecido al uno de los claves al componente deseado. Esto disminuirá el coeficiente de actividad de la mezcla más que el otro componente, lo cual mejorará la separación. Este método recibe el nombre de lo que es destilación extractiva. Un ejemplo de destilación extractiva es el uso de fulfural para permitir la separación del butadieno entre butanos y butenos.
El sulfural es un solvente altamente polar, disminuye la actividad del butadieno más que del butano y del buteno. El butadieno se concentra en la corriente rica del sulfural y sale en el fondo de la columna de destilación como un subproducto. El butadieno se separa de la destilación del sulfural en otra columna de destilación que se devuelve o se puede devolver en la parte superior de la destilación extractiva. Esta columna opera a un reflujo que contiene butanos y butenos para el reflujo total del líquido. En la parte superior de la columna será una suma del reflujo de sulfural. La separación de una mezcla original también se facilita añadiendo un solvente que forme un azeótropo con los componentes claves. Este proceso recibe el nombre como destilación azeotrópica. El azeótropo constituye el destilado o producto residual que sale en la columna y después se separa del solvente o del componente clave. Por lo general, el material que se selecciona para formar el azeótropo es de una temperatura mayor o menor y luego se retira como producto destilado. Tales materiales reciben el nombre de arrastradores, ya que arrastran nuestro componente clave y lo separan de los otros componentes que representan con una misma característica que nuestro clave. El azeótropo contendrá algunos de los otros componentes presentes en la alimentación, pero tendrá una relación muy diferente de los componentes claves en comparación con la alimentación. Un ejemplo de destilación azeotrópica es el uso de benceno, hectano y ciclohexano para permitir la separación del etanol y el agua, que forma un azeótropo en una temperatura mínima de 95.6 en peso de alcohol. La mezcla de alcohol y agua, con aproximadamente 95% de alcohol, se introduce por alimentación cerca de la mitad de la columna de deshidratación y el alcohol prácticamente puro se separa como producto residual. El vapor destilado es un azeótropo ternario que se condensa y se separa en dos fases. La capa orgánica superior se devuelve como reflujo en la parte superior de la columna de deshidratación, aunque la capa de agua se enviará a una columna de agotamiento donde el alcohol y el hidrocarburo retrasados se retiran como productos del destilado y se devuelven en la primera columna. El producto residual del fondo de la columna de la corriente acuosa se puede descargar en un vertedero o se envía a una tercera columna para recuperar un poco de alcohol. Aquí vemos un ejemplo sobre la destilación de azeótropos. Podemos ver aquí donde se alimenta nuestro solvente fresco y se mezcla con parte de un reflujo, de una realimentación. Aquí tenemos nuestro etanol azeotrópico donde va la torre de destilación. En esta línea número 4 sale lo que es el etanol deshidratado, ya sin ningún grado de agua. Y el solvente se fue arrastrado por el agua que tenía el etanol, fue arrastrado por el solvente y va a la segunda columna de destilación, donde la parte superior se forma una mezcla y donde tiene una alta concentración de agua. Y la parte inferior tenemos lo que es nuestro azeótropo, que nuestro solvente que sirve para hacer el azeótropo, lo mandamos a una bomba y esta bomba es realimentado hacia la mezcla principal para repetir el proceso. Esto es de gran eficiencia, ya que lo podemos utilizar para conseguir lo que es una concentración de etanol muy alta, ya que después de cierto tiempo, después de cierta temperatura, se resulta un poco complicado la concentración de agua del etanol. Ejemplo 22.5. Estima el número de platos ideales que se requieren para la separación específica. En el ejemplo 22.3, si la relación de reflujo es de 1.5 de reflujo, entonces aquí tenemos nuestros valores del ejemplo 22.3 y con estos valores será necesario para obtener lo que no es nuestra ecuación. De la ecuación 22.29 podemos encontrar el valor de phi por tanteo y como tenemos el valor de phi podemos
utilizar ese valor para ponerlo en nuestra ecuación. Tenemos estos valores que son de la otra slide, y lo vamos sustituyendo esos valores. Luego determinamos que la sumatoria de esto es 2.86 menos que este más pasa restando 1.86. Nuestro problema nos dijo que el RDM era de 1.5. Como sabemos que el RDM, el reflujo es igual al reflujo mínimo menos 1, entonces masamos el reflujo mínimo multiplicando, y nos da que el reflujo será 2.79. Luego que tenemos el reflujo mínimo y el reflujo, podemos hacer esta relación que dice que RD, que es el reflujo, menos el reflujo mínimo sobre el reflujo más 1, nos da 0.45. Con este 0.45 vamos a esta parte de la gráfica y vamos a graficar desde este punto que queda como por aquí. Subimos esta gráfica hasta esta curva y determinamos que algo como por aquí, este punto va a ser entonces, como determinamos que está 0.41, determinamos que la relación entre el número de platos y el número de platos mínimos es de 0.41. Como tenemos este valor pero no conocemos el número de platos, ya que esto es lo que nos pide el problema, subimos esto multiplicando, y luego de eso despejamos la n, y luego que despejamos la n, nos dice que el número de etapas necesario para ese proceso será de 18.3. Luego de saber este dato, vamos a la figura 22.6, donde tenemos la relación. Decimos que el RD, que es el número de platos, el número de reflujo sobre el número de reflujo mínimo, menos 1 será 0.5. Como tenemos ya esta relación, vamos aquí, 0.5, que queda como por aquí. Luego subimos y vemos que esto se encuentra en 1.8. Entonces este 1.8, que es esa relación entre el número de platos y el número de platos mínimos, lo multiplicamos por 10.4 y esto nos da 18.7. O sea que tenemos el número de platos mínimos y el número de platos. Bueno, hasta aquí fue la exposición, espero que les haya gustado. Fue un placer para mí explicarle esto, y espero que hayan entendido. Muchas gracias. Bye.